Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto, para arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí. Generales: Abel Santamaría Cuadrado, raza blanca, natural de Encrucijada, Las Villas, hijo de Benigno y Joaquina, edad 24 años, nacido el 20 de octubre de 1927, profesión empleado, estado civil soltero, nacionalidad cubana, instrucción sí, vecino de calle 25, número 164, apartamento 603, Vedado, La Habana. Señas familiares: talla 180 centímetros, complexión fuerte, peso 75 kilogramos, pelo rubio, ojos pardos, cutis blanco. Señas particulares: ninguna. Especialidad criminal: Desacato y clandestinaje de impresos. Historial: el 16 de agosto de 1952 fue detenido en compañía de otros cuando trabajaban con un mimeógrafo, proclama subversiva titulada Acusador, donde injuriaban al general Batista y a su gobierno. Fueron ocupados miles de las expresadas proclamas. Pertenece al Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Eran suficientes los cargos que le formulaba la policía para detenerlo, al detectar su presencia en cualquier otra actividad subversiva. No obstante haber logrado la absolución por el delito de desacato y clandestinaje de impresos contra la tiranía. Pero ni los mandos ni la guarnición del cuartel Moncada en Santiago de Cuba sabían la mañana del 26 de julio de 1953 que un combatiente irreductible al que acababan de hacer prisionero, vestido con ropas de enfermero en el Hospital Civil Saturnino Lora, era Abel Santamaría. Su ficha revolucionaria, abierta por los órganos representativos, fue ubicada mucho después. El tiempo es algo maravilloso. A veces es preciso que transiten los años con plomiza lentitud para legar a la historia un acontecimiento notable. Radio Enciclopedia presenta El que debe vivir, transcripción radiofónica de algunos fragmentos del libro El que debe vivir, de la periodista y novelista Marta Rojas. Esta obra obtuvo el premio Casa de las Américas 1978 en el género testimonio. El que debe vivir explora un hecho histórico, el combate que desde la posición del Hospital Civil en Santiago de Cuba, defendida por Abel Santamaría y sus compañeros, sirvió de apoyo al plan de asalto al cuartel Moncada.
Ya estamos en combate, en nombre de las madres y de los hijos de nuestra tierra heroica, en nombre del honor y del decoro que construyó su historia, por la estrofa magnífica del himno que morir por la patria es vivir. La libertad anida entre los pechos de los que viven hombres, y por verla en la estrella solitaria es un honor luchar. A la generación del centenario le caben los honores de construir la patria que soñara al maestro inmortal. Tal como constaba en la ficha del CIN, Abel Santamaría nació el 20 de octubre de 1927 en el Central Azucarero Constancia, en Encrucijada, antigua provincia de Las Villas, en la región central de Cuba. Como sus antecesores en la lucha durante la etapa republicana, estudió, interpretó y amó profundamente a José Martí. Su profesor en la escuela primaria lo recuerda como ganador de un premio escolar por la mejor composición escrita sobre el maestro. Unido a Fidel en el movimiento de la generación del centenario, que hizo renacer en el combate las glorias y sacrificios de los padres de la patria, Abel siguió ahondando en las ideas del fundador del Partido Revolucionario Cubano de la Independencia, que lo entroncarían al pensamiento marxista-leninista. En mi casa, relata Aide Santamaría, se discutía mucho. Abel y Fidel exponían el ideario martiano, el manifiesto de Montecristi, los estatutos del partido de Martí. Abel exigía a cada compañero ser profundamente martiano. Muchas veces le oí decir que estudiando a Martí profundamente, ninguna persona tendría dificultad para encontrar el verdadero camino. Fidel llegó al Moncada a las 5:15 de la mañana, con un primer grupo de 45 jóvenes, precedido de una vanguardia que forzó la posta 3. El grupo de reserva, que tenía casi todas las armas largas, equivocó la ruta al desviarse por la ciudad que no conocían. Los jóvenes que ocuparon el Saturnino Lora llegaron al hospital en 3 etapas. En el primer auto llegó Abel con algunos compañeros y detrás los demás hombres escogidos para ocupar esa posición. Abel ocupó el hospital civil en acción coordinada con el asalto a la posta 3 del Moncada por el joven abogado y exdirigente estudiantil en la Universidad de La Habana, Fidel Castro, y la toma del edificio del Palacio de Justicia por Raúl, su hermano, y demás compañeros, de acuerdo con el plan táctico trazado en La Habana por la Dirección Militar y Política del Movimiento Revolucionario, creado y dirigido por Fidel después del 10 de marzo. El plan de acción era el siguiente. Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento de los jóvenes de la generación del centenario, con 21 hombres, debía ocupar el hospital civil. Con él iban también un médico y 2 mujeres que fungían como enfermeras. El hospital cubría el flanco del cuartel por su parte oeste, separado de sus edificios solo por la carretera central. Desde el área del fondo de esa posición, donde se encontraban las instalaciones de servicio del hospital, dispararían sobre la fortaleza en caso de que fallara el asalto por sorpresa. El factor sorpresa era decisivo para el triunfo de la operación, preparada cuidadosamente. Mantener ese bastión tan estratégico con respecto al Moncada evitaría que el enemigo lo tomara si se frustraba el asalto por sorpresa, convirtiéndose el hospital en un baluarte en poder de los revolucionarios. Además, el grupo de Abel tenía la misión de brindar atención médica a los heridos,
de establecerse un combate, para lo cual llevaban al doctor Mario Muñoz Monroy, médico, y a las jóvenes Aide Santa María, hermana de Abel, y Melba Hernández. Ya estamos en combate. Adelante. Adelante hasta el nido supremo de la gloria, la república digna y decorosa que fue el último anhelo de Chivas. No importa que en la lucha caigan más héroes dignos, serán más culpa y fango para el fiero tirano. Cuando se ama a la patria como un hermoso símbolo, si no se tiene arma, se pelea con las manos. Puesto en libertad provisional, tras su detención acusado de desacato y clandestinaje de impresos, en agosto de 1952, en una carta abierta a José Pardo Llada, comentarista radial, expresó: Sí, es necesario evitar crímenes, asesinatos, que corra la sangre, en fin, todas esas cosas que nos recomiendan nuestros abuelos. Pero hasta este momento no he visto a nadie arrepentido por la sangre que corrió en el 68 y después en el 95. Al contrario, la veneramos. Tampoco he visto a nadie llorando la muerte de Antonio Guiteras. Al contrario, cantamos. En esa carta, Abel reclamaba: basta ya de pronunciamientos estériles, sin objetivo determinado. Una revolución no se hace en un día, pero se comienza en un segundo. Menos en un año después, Abel estaba en el torbellino de la lucha que reclamaba. Ya estamos en combate, por defender la idea de todos los que han muerto para arrojar a los malos del histórico templo,
por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí. Cuando Aide y Melba identificaron el edificio del hospital, abandonaron el automóvil junto a una zanja que había en una esquina del Saturnino Lora, corrieron hacia la puerta y entraron en medio del tiroteo para unirse a Abel, que ya había ocupado aquella posición y combatía en la parte posterior del hospital. Abel estaba contento de ver cómo se desarrollaban las cosas hasta ese momento. Dijo en una ocasión a Aide al narrar el primer encuentro con su hermano en el hospital. Los hechos que ocurrieron en la primera línea de fuego del hospital, sector en el que combatía Abel, también tuvieron un testigo. Este fue Bienvenido, un auxiliar de limpieza que trabajaba en la sala de oncología. Los guardias en el Moncada corrían locamente. Pude verlos. Comprobé que frente a mí, por el campo de tiro, en los altos, habían emplazado una ametralladora que disparaba a diestra y siniestra, sobre todo hacia el Palacio de Justicia, e inclusive al hospital. Las balas desconchaban la pared del Saturnino Lora frente al Moncada. Luego estas penetraron y tuve que tirarme al suelo. La primera etapa del combate con esa intensidad se prolongó hasta las 6 de la mañana. En la retaguardia, que era el hospital civil, se mantenía la resistencia en sus dos posiciones originales: el área de servicios, desde donde Abel dominaba un amplio sector del Moncada, y el vestíbulo. Aquí, otro grupo impedía la entrada de elementos del ejército y la policía, que ametralladora en mano pugnaba por quebrar la resistencia. En el juicio por los sucesos del Moncada, en la sesión del 16 de octubre, en la salita de las enfermeras del propio hospital civil, Fidel denunció. Pero véase, ¿cómo no han permitido venir a este juicio a muchos testigos comprometedores y que en cambio asistieron a las sesiones del otro juicio? Faltaron, por ejemplo, todas las enfermeras del hospital civil, pese a que están aquí, al lado nuestro, trabajando en el mismo edificio donde se celebra esta sesión. No las dejaron comparecer para que no pudieran afirmar ante este tribunal, contestando a mis preguntas, que aquí fueron detenidos 20 hombres vivos, además del doctor Muñoz. Ellos temían que del interrogatorio a los testigos yo pudiese hacer deducir por escrito testimonios muy peligrosos. Tanto crimen se cometió con los detenidos en aquel hospital. Tanto heroísmo se escribió en unas cortas horas de resistencia. Pero además, la solidaridad del pueblo hacia la acción del Moncada, hecho que el régimen se empeñó en negar, tuvo en el hospital su primera y más alta expresión. Igualmente ejemplar fue la conducta de los combatientes para con los prisioneros en el Saturnino Lora, idéntica a la del grupo que, encabezado por Raúl, tomó la audiencia aquella misma mañana, e igual a la de los jóvenes que penetraron en una de las barracas del Moncada. En el juicio, Fidel diría: todo el mundo tenía instrucciones muy precisas de ser, ante todo, humano en la lucha. Nunca un grupo de hombres armados fue más generoso con el adversario.
Ya estamos en combate. Adelante. De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera, la furia loca de Gómez y Agramonte, la de la lucha pura de Mella y de Guiteras. Adelante, cubanos. Adelante. Por nuestro honor de hombres, ya estamos en combate. Pongamos en ridículo la actitud egoísta del tirano. Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos. Sintamos en lo hondo la sed enfebrecida de la patria. Pongamos en la cima del Turquino la estrella solitaria. Aproximadamente hora y media después de iniciado el combate en la posta 3, Abel Santamaría y sus compañeros notaron que ya el tiroteo no era tan intenso y continuado, lo que les hacía suponer que las cosas no marchaban bien en la punta de vanguardia, donde se encontraba Fidel. Como segundo jefe militar y político de aquel movimiento, Abel podía evaluar perfectamente la situación que se creaba al fallar el factor sorpresa en la toma del Moncada. Las instrucciones de Abel fueron seguir combatiendo sin tregua hasta que llegara una orden en contrario, si llegaba. Si no, seguir combatiendo. Años después, Aide Santamaría, hermana de Abel, le contaría a la periodista Marta Rojas. Él me explicó que tenía plena seguridad de que los compañeros tenían que lograr ir hacia donde Fidel había indicado, si fallaba la toma del cuartel, y que nuestra misión allí era tratar de seguir combatiendo, para que aquella gente del cuartel creyera que todavía quedaban grupos combatiendo en la calle y que no se atrevieran a salir a perseguir inmediatamente a los compañeros que tuvieran la oportunidad de ir hacia donde Fidel había indicado. Evocando a Fidel y a su hermano Abel, recordaba Aide. Allí hubo un momento, naturalmente, temiendo por la vida de Abel, que alegamos que Fidel había dicho en Siboney que él, Abel, debía vivir porque él era el segundo jefe del movimiento. Abel me alegó que el que tenía que vivir era Fidel, y que esos tiros, ese combate era para que Fidel lograra retirarse. Y se siguió combatiendo. En el Moncada, Fidel ordenaba la retirada para proseguir la lucha en las montañas. Cuando me convencí de que todos los esfuerzos eran ya inútiles para tomar la fortaleza, comencé a revirar a nuestros hombres en grupos de 8 y de 10. Dijo Fidel en el Saturnino Lora la mañana del juicio al pronunciar su alegato conocido como La historia me absolverá. El combatiente Fernando Chenar debió llevar dicha orden a la audiencia y al hospital civil, pero fue interceptado en el camino y asesinado en el Moncada. Por esa razón, la orden de retirada no fue recibida en el hospital. A partir de entonces, todo el poder de fuego de la fortaleza se dirigió contra las áreas de servicio del hospital, zona donde combatía Abel, mientras la guarnición del regimiento apostaba ametralladoras y otras fuerzas en la única salida del edificio que quedó completamente bloqueado. Todos estos acontecimientos en el Hospital Civil Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, están recogidos magistralmente en el libro de Marta Rojas, El que debe vivir. Abel Santamaría, el más generoso, querido e intrépido de nuestros jóvenes, cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante la historia de Cuba, como expresó Fidel en su alegato La historia me absolverá, inspiró a la periodista y novelista Marta Rojas a escribir el volumen El que debe vivir. Esta obra resalta, además de la magnitud política e histórica del hecho mismo, las vivencias y recuerdos de quienes fueron protagonistas de la acción. El título, señala la autora, se refiere a una afirmación de Abel en aquellos heroicos momentos. El que debe vivir es Fidel. Frase que, según relataron Aide Santamaría y Mel Hernández, en su profundo contenido, resumía la importancia de la resistencia en el hospital.
aquella era una primera lucha y Fidel continuaría otras luchas. El que debe vivir es un programa de radio enciclopedia donde evocamos a Abel Santamaría, de quien Fidel expresó en La historia me absolverá. Abel Santamaría, el más generoso, querido e intrépido de nuestros jóvenes, cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante la historia de Cuba.
En uno de sus valiosos testimonios sobre el Moncada, Aide Santamaría evocó los últimos momentos junto a su hermano en el Hospital Civil, recogidos por Marta Rojas en el libro El que debe vivir. Sí, hay que dar una orden, que hay que saber morir. Seguramente que todos los que estamos aquí no vamos a vivir. Ahora lo que sí creo es que debemos prepararnos para saber morir. Entonces, él, con esa intuición que tenía, nos coge a Melba y a mí, nos habla muy fuerte, nos dice que allí quienes vamos a salvarnos somos Melba y yo, si sabemos hacer las cosas bien. Abel se planteó que esa era una primera lucha y que Fidel continuaría otras luchas. También recuerdo en un momento de depresión mía, le pregunté qué yo hacía después de eso y me planteó: ¿Y tú no te das cuenta que Fidel va a vivir? Que Fidel sí no puede morir. Que Fidel va a vivir y que Fidel se bate en retirada en estos momentos para la Loma. Abel nos habló a Melba y a mí. Nos negábamos nosotras a sobrevivir a aquello y así lo expresamos. Nos dijo que nuestro deber era vivir, vivir para poder decir lo que allí había pasado. Me agarró por los hombros dándome una orden. Yeye, piensa que después de esto es más difícil vivir que morir. Y vive, que a ti te toca vivir.
Aun cuando el régimen impuso todas las medidas imaginables para silenciar la verdad de lo que ocurrió con los combatientes prisioneros, sobre todo con la veintena de jóvenes al frente de los cuales estaba Abel, la verdad se dijo primero como un susurro que salía de los labios temblorosos de miedo de los mismos soldados o de repugnancia, y luego como una denuncia categórica y viril en boca del propio Fidel, allí en el hospital, durante el juicio por el asalto al Moncada. Con un ojo humano ensangrentado en las manos, se presentaron un sargento y varios hombres en el calabozo donde se encontraban las compañeras Melba Hernández y Aide Santamaría, y dirigiéndose a la última, mostrándole el ojo, le dijeron: «Este es de tu hermano. Si tú no dices lo que él no quiso decir, le arrancamos el otro». Ella, que quería a su valiente hermano por encima de todas las cosas, le contestó llena de dignidad: «Si ustedes le arrancaron un ojo y él no lo dijo, mucho menos lo diré yo».
El tiempo es algo maravilloso. A veces es preciso que transiten los años con plomiza lentitud para legar a la historia un acontecimiento notable. Radio Enciclopedia presentó El que debe vivir, un acercamiento a nuestra historia a través de las páginas del libro El que debe vivir, de la periodista y novelista Marta Rojas. Esta obra obtuvo el premio Casa de las Américas en 1978 en el género testimonio. En este espacio les acompañamos Lázaro Sarmiento en la asesoría, Albertico Creo en la grabación, cortes y edición, y sus presentadoras y amigas, Tai Garbey y Yailin González, todos bajo la dirección artística, el guión y la producción musical de Alfredo Zamora. Muchas gracias por su atención.